Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Estamos, y ustedes ya saben, en el World Trade Center, piso 26, oficina 28. Estamos transmitiendo como todos los jueves a las 9:30 de la mañana un programa, Hablemos Derecho. Ustedes saben que es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que brinda asistencia legal gratuita a personas en situación de vulnerabilidad. Además, difunde la cultura de la legalidad, y qué mejor tema que tenga que ver con la legalidad que la discriminación. Hoy tenemos una invitada especial, vamos a hablar acerca de la discriminación y bueno, pues no se pierdan la transmisión, empiecen a compartirla, seguramente les va a encantar. Hoy nos acompaña la licenciada Miroslava Cisne, ella es la presidenta del Comité de Discriminación de la AMPI, que es la Asociación Mexicana de Protección a la Propiedad Intelectual, y bueno, hoy nos acompaña y bueno, le damos la más cordial bienvenida a Miroslava. Muchas gracias, muy buenos días a todos y todas los que nos acompañan por Facebook Live. Claro, sí. Y muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, un placer. Ya te había entrevistado en el programa de IQ Intelectual, ¿no? Sí, pero ahora te tocó acá y estamos muy agradecidos. Al contrario, gracias por el espacio. Oye, platícame un poco, la discriminación es un tema tan recurrente en México. Se discrimina muchísimo en México, ¿no? Somos un pueblo altamente discriminatorio. ¿Verdad? Sí, antes se confundía el término de discriminación con racismo hace más de 20 años, bueno, hace 20 años más o menos, cuando ya se empezó a discutir la necesidad de ponerlo desde el nivel constitucional, lo cual pasó en el 2001. Entonces se decía, no, pues nosotros no somos racistas, los mexicanos, entonces por tanto no somos discriminatorios. Pero bueno, a raíz de las convenciones y todo la orquesta internacional, pues sí teníamos un problema de discriminación serio ya desde entonces. Claro, porque además el tema del racismo es muy limitado a la raza, ¿no? Pues tú eres, no sé, indígena o eres de color oscuro o eres es blanco, bueno, pues solamente a eso se limitaba. Pero hoy en día, pues la discriminación es muchísimo, muy amplia, ¿no? Sí, de hecho, el otro día, por ejemplo, platicando con un historiador, me decía que la discriminación data desde tiempos bíblicos, no es algo nuevo, siempre ha existido, nada más que gracias a la creación de los derechos humanos, que bueno, la creación, no vamos a entrar el reconocimiento, no vamos a entrar en discusiones, ¿no? Sí, porque es un tema muy amplio y muy profundo, pero bueno, desde que se reconocen los derechos humanos empezó también la carrera junto a la reconocimiento de la igualdad, la equidad y el derecho a la no discriminación. Entonces luego es una palabra que escuchamos mucho, o sea, como que se pone de moda y se quita y pues dicen, no, pues discriminar. Las personas en general, aún a veces hasta los abogados, y me incluyo porque a mí me pasó, o sea, pues discriminar, no, pues yo no discrimino a nadie, ¿no? De acuerdo a la Real Academia Española, discriminar, una de sus acepciones es seleccionar excluyendo. Entonces dice uno, híjole, eso está muy complicado, ¿cómo funciona? El típico es cuando iba uno al antro y si había alguien el cadenero morena, el cadenero le decía que no por su aspecto, ¿no? O sea, es una discriminación típica. Claro. Entonces nos quedamos mucho con esa idea que está muy relacionada con el racismo. Entonces dicen, pues no todos somos así, ¿no? Pero fue ampliándose y bueno, en el 2001 se logra que se haga una reforma constitucional y se incluya en un tercer párrafo que la discriminación en nuestro país está completamente prohibida y se detallan algunos de los grupos que ahora sabemos que son los grupos vulnerables, que en los que podría definirse a quiénes o por qué circunstancias podría darse este tipo de acción, ¿no? Claro, en México hay un marco constitucional, hay un marco legal, por supuesto el tema de los tratados internacionales que protegen el tema de la igualdad, ¿no? Que finalmente el postulado es la igualdad, ¿no? Y la Constitución reconoce esa igualdad y ordena que se combata la discriminación. Platícanos un poco. Bueno, y si no, los invito a que vean su Constitución, claro. Inclusive la Constitución de la Ciudad de México, inclusive fue un poquito más allá, o sea, está todavía más completa porque ahí sí se dividen los diferentes grupos vulnerables.
Entonces queda prohibida obviamente por preferencias, por estatus social o estado civil, por origen o etnia, por discapacidad. Ahí es donde sufrió las diferentes reformas, porque primero se hablaba de capacidades diferentes, luego de discapacidades, y ya es como finalmente quedó, porque capacidades diferentes era como muy peyorativo. Entonces, perdón, ya quedó como discapacidades, como orientación, creencias, y todas las que aplique. O sea, inclusive deja abierto esa... Por cualquier otra que pudiera haberse omitido, ¿no? Sí, o que llegue a generarse en un futuro. Ah, claro, ¿no? por supuesto, sí. Porque además es una tendencia mundial, pero sobre todo muy particular de nuestro país, el tema de la discriminación. Siempre surgen cosas, ¿por qué discriminar? La verdad es que sí, los famosos memes, el tema de surge una nota y el mexicano tiene una habilidad como para hacerlo cómico. Sin embargo, la línea es muy tenue, ¿no? O a veces más marcada en el tema de en qué momento sí ya estamos discriminando, ¿no? ¿En qué momento? En el momento que hay una intención de ser peyorativa con la otra persona, y además de lastimar sus derechos o de plano no dejárselos ejercer. Esa es la línea tenue. Lo que pasa es que aunque está como muy claro, de todas maneras luego dicen, ay, entonces ya no van a hacer parodias. Bueno, una cosa es hacer una parodia y otra cosa es hacer una parodia realmente siendo totalmente peyorativo de la persona. Claro. Y a veces, guardándose en esto de que vamos a parodiar, llegan a un extremo de lastimar a la persona. Y de hecho se generan pues muchas complicaciones y tiene consecuencias gravísimas a veces para una persona, ¿no? En su autoestima, en su honra. La verdad es que pueden destrozar a una persona. Y lo más importante, en su dignidad humana. Exacto. Que también es un concepto como derechos humanos muy amplio y que, bueno, se podría tener varios programas para discutir lo que es la dignidad humana, pero principalmente lo describiste muy bien, de forma muy coloquial. Bueno, es el sentirse maltratado, frustrado, impotente. Por ejemplo, en mi caso, que soy usuaria de animal de asistencia, constantemente me dicen, el perro no pasa porque mi discapacidad es invisible. Sí. Y además tienen desconocimiento de que aparte de los perros guías, hay perros de asistencia para muchas cosas. Me dicen, no, pues no pasa, usted sí, pero el perro no. Y me digo, ¿me está discriminando? Me dice, no, pues sí puede pasar, sí, pero yo tengo que pasar con él porque somos un binomio y es una cuestión de salud. No es de que saque a pasear al perro, además de que está entrenado y además de que, bueno, el marco legal, no solo la Constitución, hay una Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad y varios otros, varias otras leyes, por ejemplo, Profeco, aunque nada más habla de perros guía, pero ya también estamos ahí contemplados de una manera analógica. Entonces, pero descríbeselo eso o hazle entender eso al policía guardia, que no deja pasar, ¿no? Sí, no, porque ellos tienen reglas y como una vez me decía una policía y también tiene razón, es que si yo no tengo las bases para decir por qué la dejé pasar, a mí me van a arrestar. Entonces a veces también pasa esto de que no es tanto de que no quiero y porque me dijeron, sino porque no les dan... ahora sí que no los dejan pensar en forma lógica, si no entran y es animal y no hay forma, ¿no? Y a veces es un tema de criterio, ¿no? Así es. Hay una forma de... Por cierto, quiero decirles que aquí está, ¿cómo se llama el perrito? Huy. Por aquí anda, no sé si lo escuchen de repente, pero aquí anda, me encantaría que lo vieran, pero es complicado, a ver si en un ratito se puede. Porque es una maravilla, es un perro de asistencia en donde cumple una función específica, claro, que sin esa compañía pueden generar, no en tu caso necesariamente, sino en cualquier otro caso, pueden generar crisis, puede generar una complicación, un estrés, no sé, es una afectación importante. Así es. La función es maravillosa, de hecho, es, ¿no?, una cuestión vital.
Porque Fíjate. en mi caso, que me dan ataques de pánico, a mí me puede dar un ataque de pánico en medio de la calle, entonces puede poner en riesgo mi vida, o me da una ausencia y no me puedo mover. O sea, pueden pasar muchas cosas que sí puedo poner en riesgo mi vida, por eso también es de alerta médica. Pero fíjate que hay una forma de acreditar, por ejemplo, se me ocurre que tú vayas a un lugar y no te dejan pasar, que seguramente te ha pasado, y hay una, no sé, una credencial, un documento que avale esa situación y que tú puedas sacarlo y mira, aquí está, es de entrada el certificado médico. Okay. De hecho, en CONAPRED, que ya hablaremos de lo que es CONAPRED, me dijeron, de hecho me regañaron, dice, es que usted no tiene por qué ir a sacar credenciales especiales. Digo, sí voy a ir a sacar la del DIF para que ya no me molesten tanto y también para hacer uso de mis derechos como persona con discapacidad, pero realmente no es mi obligación. No, no debería ser. Ya con el puro certificado y con que él venga identificado como perro de asistencia es más que suficiente. Claro. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Decía una maestra, no cabe duda que ventanilla mata tratado internacional, ¿no? Tristemente. Es una lástima. Pero ahí es un tema también de capacitación. La gente no sabe que esas cosas existen primero. No sabe la consecuencia que puede traer el no permitir el acceso, ¿no? Sí, porque creen que no hay consecuencias. Sí. Y pues además en la Ciudad de México pueden ser consecuencias hasta penales. Fíjate, que ese es un poco del marco legal. Vamos a hablar acerca de ese marco constitucionalmente. Hay leyes secundarias, por supuesto, hay leyes locales también en los estados de la República, pero la importancia de la creación de órganos, platicábamos antes de entrar al aire de la CONAPRED y de Gilberto Rincón Gallardo, que fue punta de lanza en esos temas. Platícanos un poco de eso. Sí, bueno, él un luchador social incansable de toda la vida, sobre todo en favor de los derechos de las personas con discapacidad. Gracias a él hoy tenemos una ley general de inclusión para las personas con discapacidad y de hecho es uno de los tratados que ahora sí que tienen la firma hecho en México, que es la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad, claro. Y salió de Gilberto y de todas las personas que siempre lo acompañaron. Y bueno, gracias a eso, antes de la Convención para las Personas con Discapacidad, fue quien luchó mucho para que se reconociera la necesidad de hacer una modificación a la Constitución y de crear un organismo que combatiera la discriminación en nuestro país. Al principio decíamos que decían, pero ¿cómo si no somos racistas? Entonces afortunadamente pudo convencer al entonces presidente Fox, obviamente pasó por las cámaras y entra este tercer párrafo que ya habíamos comentado, que ahora está en el quinto párrafo por las modificaciones del 2011, y entonces es el sustento para la creación de COPRED a través de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Posteriormente se empiezan a crear diferentes organismos, igual que la CONAPRED, pero a niveles locales, todavía hay poquitos. En la Ciudad de México tenemos a COPRED con su ley respectiva local. Claro, la nacional es CONAPRED y COPRED es en los locales, ¿no? En la Ciudad de México. Sí, pero luego también les llaman COPRED en otros estados de la República. En otro estado que tengo noción de que ya está funcionando y trabajando no es en Michoacán, por ejemplo. Muy bien. Además, muy necesario en muchos estados, ¿no? Súper necesario. Todos los estados deberían de tener su COPRED, así como su Comisión de Derechos Humanos. Y bueno, porque CONAPRED no se da luego abasto. No, fíjate que ese es el tema ahora. Una persona que se siente discriminada en su esfera jurídica, por cualquier motivo, por cualquier razón, ya lo vimos, por sexo, preferencia sexual, religión, cosas de ese tipo, ¿qué puede hacer? Puede promover una queja, hay tema de delitos, platicamos hace un momento. Bueno, lo primero es acercarse a alguna de estas instituciones. Si están dentro de la Ciudad de México, pueden ir a COPRED. Sí cambia un poquito el mecanismo entre COPRED y CONAPRED. CONAPRED, si, bueno, vas, dices, me pasó tal cosa, te atiende un abogado y ya ven si cumplen con los requisitos como para constituir una queja, que es que te hayan limitado en algún derecho a razón de una característica tuya, ya sea de
de origen, de creencia, de discapacidad, cualquiera de ellas. Y entonces, si tú decides, te vas a un procedimiento de queja. Entonces se abre, se le da vista a la otra parte. Si uno decide conciliar, eso es en CONAPRED. Bueno, se le dice a la otra parte que uno quiere conciliar, a ver si ellos quieren conciliar, se concilia y ya se. En la conciliación, ¿a qué se podría llegar? Por ejemplo, medidas de no repetición, disculpas. Ya si se requiere algún tipo de compensación, se puede pedir, no necesariamente se lo pueden dar o no a la persona a través de esta queja, pero sí puede ser pie para irse a por una vía civil, ya sea posterior o al mismo tiempo. Si la otra parte decide no conciliar, entonces CONAPRED sigue el proceso hasta llegar a un dictamen. ¿Y a qué los puede obligar? Entre otras cosas, a tomar medidas de reparación, que son tomar talleres, estar todo el tiempo, no solo motivando, sino capacitando a todo su personal para que no se vuelva a cometer una de estas situaciones. En el caso de COPRED es diferente. En COPRED levantas la queja y lo primero que se hace es la conciliación. Se cita la parte a conciliar y ya si en la conciliación dice no quiero conciliar, entonces ya se hace la investigación. Esa es la diferencia entre uno y otro procedimiento. COPRED funciona, a mí me gusta más COPRED porque es un poquito más acelerado el más rápido, procedimiento. ¿No? Y en mi caso, que yo tengo ahí varias quejas, mi intención más que pecuniaria o de meter a alguien a la cárcel porque me maltrató, es de que se hagan cambios. Entonces, por eso la vía de COPRED ha sido muy, muy buena, porque bueno, se concilia y ahí se pide que hagan medidas de no reparación, medidas de no repetición y medidas de reparación. Y he tenido muy buenas experiencias después de los maltratos. Fíjate que ese es un tema de deber ciudadano, porque a lo mejor no buscan un beneficio personal que podría ser la reparación, pero sí podrían buscar el tema que no se siga haciendo y estaríamos protegiendo no solo a nosotros, sino a los que siguen, ¿no? Porque si hay una conducta de discriminación en una dependencia o en un lugar, pues lo van a seguir haciendo con otras personas. Entonces, tenemos la posibilidad de detener ese abuso, ¿no? Sí, y lo que se hace tanto COPRED como CONAPRED es ver que efectivamente cumplan con esos cambios, que sí tomen los cursos, que metan protocolos. Por ejemplo, en mi caso, en una conciliación en CONAPRED fue que metieran un protocolo específico para animales de asistencia. Entonces eso, pues son pequeñas semillitas que va uno sembrando y pues saca uno una situación muy agradable de algo muy desventajoso y desagradable como es el maltrato, que realmente es terrible. Claro, y además pues lastiman a la gente, ¿no? Sí. No es un tema que no solo no hagan su trabajo, sino que además están afectando en la autoestima, no sé, hay gente que es muy, no sé, es muy frágil y con un maltrato, pues le pueden afectar, ¿no? Sí, ¿no? Hasta llegar a estrés postraumático severo. Exacto. Así es. Dicen, ay, ni aguantas nada. No, pues no tengo por qué aguantarlo porque la ley me protege. Claro. Por el simple hecho de ser humano, ya ni siquiera ciudadano, por el simple hecho de ser humano tengo derecho a que no me maltraten. Por supuesto. Y a que no me discriminen. Exactamente, ese es el tema, ¿no? Les mando un saludo a Hugo Labra, Rodolfo Martínez Hijo, Jaén Gil Lemus dice, buenos días, saludos a ambos, un tema interesante, felicidades. Sergio Escobedo dice, buenos días, excelente tema. Sergio dice, yo sugiero que para combatir este tipo de temas en las escuelas primarias y secundarias, principalmente se deberían de dar una clase de derecho en el cual les permita conocer los diferentes derechos y obligaciones que tenemos todos los mexicanos. Es una excelente idea, ¿no? Sí, debería estar desde maternal, pero... Sí, bueno. Sí, bueno, además nos dieron favor de quitar la clase de sí mismo que medio ayudaba, ¿no? Creo que ya otra vez ahí anda, pero sí, no, es tan pero el importante, tema de ¿no? discriminación, de verdad, tuve la oportunidad el año pasado de tomar el diplomado del Derecho a la No Discriminación en Investigaciones Jurídicas del UNAM. Y yo dije, es que esto lo deberíamos de dar desde el kinder.
Pues sí, desde que a la claro. persona empieza a tener uso de razón, nos debemos culturizar en estos temas, porque además todos tenemos derecho, pero también todos tenemos la prohibición, y lo dice la Constitución, no lo digo yo, de no discriminar. Exacto. Pero es un tema de cultura, ¿no? Sí, la gente pues lo ve en su también. casa, lo ve en su escuela, las propias escuelas a veces permiten ese tipo de actitudes, pero es algo que se debe aprender sí desde chiquitos. ¿Cómo la gente puede enseñarle a sus hijos que esas cosas, esas conductas no se deben hacer? ¿Qué es lo que se les debe inculcar desde chicos? Porque dicen que ya los grandes ya no aprenden tanto. Luego no, dicen que ya no exacto, aprenden maromas nuevas, ¿verdad? Pero yo creo que con un poquito de buena intención y buena voluntad sí las podemos aprender. Pero, por ejemplo, en la página de CONAPRED, que yo los invito a que la revisen, ahí vienen muchísima información, vienen hasta panfletos especiales para las diferentes, dirigidos a las diferentes edades, y también habla de los diferentes grupos vulnerables, porque grupos vulnerables hay muchos, por ejemplo, los migrantes, los jornaleros, no solo las etnias indígenas, sino también los grupos de extrema pobreza. Y luego hay una cuestión que una persona puede pertenecer a varios grupos vulnerables al mismo tiempo. Entonces, bueno, hay que conocerlos. Y yo creo que lo básico es el respeto, no la tolerancia. A mí, perdón que con mucha pena les digo, pero a mí tolerancia se me hace una palabra incompleta. Para mí es respeto, porque tolerancia es como que te voy a aguantar. Exacto. Y no, debe de ser respeto, el respeto a la otra edad, al que es diferente, a la que es diferente a mí. Porque además, les tengo noticias, todos somos diferentes. O sea, estamos compuestos de similares químicos y... Sí, claro, pero... el hueso y un pedazo de pescuezo, pero todos somos diferentes. Nadie somos iguales. Solo creo que los gemelos idénticos ya hasta ellos tienen. Y ahí tienen sus personalidades, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es respetar al que esté enfrente, no porque sea diferente a mí va a ser malo. Y además está uno perdiendo quizá de un gran ser humano o un gran amigo que el día de mañana puede estar contigo. Entonces es así como hasta absurdo no ser respetuosos de los otros. Es empezar por ahí, por el respeto. Muy bien, pues ya estamos casi por terminar el programa. ¿Algo más que quieras hacer? Las sanciones, ¿de qué manera se puede sancionar? Justo estaba yo checando el artículo 206 del Código Penal de la Ciudad de México, habla de la discriminación, y se puede hacer uno acreedor a una sanción de 3 a 5 años de cárcel, más una pecuniaria, y si es servidor público sube una media más. Además, pero sube una media más. Entonces sí hay que tener cuidado, porque la gente cree que no pasa, pero puede pasar. Yo en lo personal no me he ido por la denuncia, porque a mí no me sirve de nada dejar al taxista encerrado 5 años para que aprenda eso. No, mejor que él tome cursos y cambie su actitud. Pero habrá ocasiones que sí, porque luego hay situaciones donde no solo los maltratan, por ejemplo, a las compañeras trans, es muy frecuente que no solo no las dejan entrar a los baños públicos, sino además las golpean. Entonces sí, ya ahí estamos hablando ya de varias situaciones que se juntan en una situación de discriminación, que si fuéramos más respetuosos uno del otro, ni siquiera surgirían. Y bueno, y también desde el ámbito en el que nos encontremos, así como AMPI, que hemos preocupado por estos temas, aunque nuestro fin es la propiedad intelectual, pero en derechos humanos es transversal a todas las materias, ¿no? Claro, sí. y más siendo parte de los derechos humanos la propiedad intelectual, es que decidió a partir de este año tener un comité de diversidad e inclusión, que es el que tengo el honor de presidir, y precisamente para hablar de estos temas, concientizarnos, pero también desde la parte profesional, también nos falta mucho.
Fíjate que sí, hay, no sé qué tantos cursos haya, tú platícanos, pero la verdad es que no hay tanta cultura, primero para entenderlo, seguro para capacitarse y seguro para saber reaccionar ante una situación de discriminación. Ahí está la CONAPRED, ahí está COPRED, está el tema del Ministerio Público para la comisión de un delito, está el tema del daño moral, ¿no? También te puedes ir en un momento dado a pedir una reparación de daño y daño moral, porque sí hay veces, hay situaciones que sí ya sobrepasan, no solo te están dañando en tus derechos, sino además ya te están causando no solo en la autoestima, sino ya en una cuestión familiar, social, graves daños, a veces unos hasta irreversibles. Entonces ahí sí hay que buscar una reparación de daño o un daño moral. Claro, hay que contratar abogados. Yo sé que no es fácil, pero yo os invitaría a que, bueno, se acerquen. CONAPRED y COPRED son instituciones que dan servicio gratuito, dan talleres, dan unos talleres fantásticos de discriminación en COPRED. Es nada más cuestión que se acerquen para sus instituciones, para sus escuelas, para todo mundo, son gratuitos, nada más de que se acerquen y los pidan y van. Lo único que les piden es que no se cobre nada, claro, y determinan el número de personas y van y les dan el taller, que es fantástico. Por cierto, saludos a todos mis queridos colegas de COPRED. Y bueno, y también a raíz de todo esto que yo he vivido de forma personal, tengo un programa de puedo hacer el comercial, el claro, comercial, sí, adelante. en la cadena amiga de Radio IUS Interactiva, todos los miércoles a la 1:00 p.m. Estamos y tú también discriminas, es radio por internet, estamos en Facebook Live y en www.iusinteractiva.com. Y pues ahí los esperamos. Ya luego los podcasts también se suben a iVoox y a Spotify. Y bueno, estamos tocando diferentes temas de discriminación, desmenuzando la discriminación para que todos la entendamos y, como es nuestro lema, construir un mundo libre de discriminación. Me encanta ese lema. Fíjate que mucha gente habla de discriminación y todo el mundo de alguna forma entiende el concepto. Sin embargo, a mí me gustaría que nos dieras algunos ejemplos muy claros, igual yo ahorita se me ocurren algunos, de discriminación. ¿Qué actitudes hace la gente que a lo mejor no tiene la conciencia, pero que es una discriminación? Sí, pues bueno, por ejemplo, lo que nos pasa a Juy y a mí todo el tiempo, de que pasa usted pero el perrito no. Una persona, de hecho es un proceso que estoy por llevar, me dijo que no entiende, aquí, señora, así, aquí dice no entran animales. Y ya habían enseñado todos los certificados, bueno, hasta ya el certificado de la Secretaría de Salud, ni no. Y es que no les cabe que un animalito pueda hacer una cuestión de salud, pero eso no es conflicto de uno, es conflicto de ellos que no se instruyen. Claro. Otro muy frecuente, tristemente, es en los baños, en alguna plaza o algo, que no dejan pasar a las mujeres trans al baño de mujeres. Ese es el típico, y se da inclusive en lugares educativos, ¿no? Que dicen, no, es que si no es transsexual, ya, o sea, completamente mujer, se mete al de hombres, ¿no? Pues si ya se identifica con género femenino, tiene el derecho de entrar al baño femenino. Dicen, es que luego entran vestidos de mujer. Bueno, ¿quién pero se viste no como todos. que, ¿no? Es complicado, ¿no? El tema... Es complicado, pero entonces el quien no está entendiendo es la otra persona, no, por supuesto, pues que se vaya a instruir. No, por supuesto. Y además que luego hasta los golpean, y no las golpean, y no, eso, o sea, a mí, perdón, ya ahora que entré a este mundo fue que empecé a ver todo eso y yo no lo creía. La situación que viven los jornaleros en nuestro país también es terrible, que los tienen en un sistema prácticamente de esclavitud, claro, todo muy escondido, que viven en situaciones muy precarias, la familia completa. Eso es otro tipo de discriminación, porque no les están dando un sueldo justo por el trabajo que ejercen, y además los están limitando inclusive en sus ejercicios de otros derechos, porque los tienen en cuartos, los dejan comprar nada más en sus como tiendas, la lista como de Raya, ¿no? ¿Te acuerdas? No, es una regresión horrible. Y bueno, la máxima expresión de la discriminación, que es el feminicidio,
que muchos decían, ay, pero ¿por qué feminicidio? Bueno, porque hay una serie de puntos que demuestran un odio hacia el género femenino, como las mutilaciones, el dejar expuestos a las personas asesinadas, como para mandar un mensaje. Eso es otro tipo de discriminación, claro, mucho más fuerte. Otro quizá más sencillo es cuando ahorita está pasando mucho con personas muy jóvenes que ya se están pudiendo manifestar que se identifican con un género diferente con el que nacieron, y tienen problemas en las escuelas porque no los dejan ser. Eso es bien común. Otro tema, por ejemplo, podría ser el tema de... las mujeres embarazadas. También. Las mujeres embarazadas. Que las corren por estar embarazadas. Exacto. Eso es otro acto discriminatorio. Dice, no, pero es que ya no me va a ser rentable, perdón, más home office, busca las formas. Como en países desarrollados no hay problema con esa situación, y aquí sí tenemos, ¿no? Y las corren. De hecho, la semana pasada que estuvo conmigo quien está encargado del área de quejas en COPRED, el licenciado Alfonso, nos decía que en COPRED, desde su creación, lo que más tienen son quejas de mujeres embarazadas corridas injustamente por estar embarazadas. Es bien común, ¿no? Y eso es muy triste. Sí. El tema de los baños en establecimientos, por ejemplo, yo veía que finalmente hay varones que se hacen cargo de sus hijos, pero los cambiadores de pañal solo están en los baños de mujeres, ¿no? Lo cual está mal. Lo cual está mal, ¿no? O hacen un baño familiar o ponen cambiadores en los dos. Exactamente. Es igual. O luego decían baños mixtos. Yo creo que lo más sencillo es poner baños, muchas puertitas, y que cada quien entre al que quiera entrar, y ya nos quitamos de problemas. Pero luego también es una discusión. Pero es que si piensa en la persona cisgénero que se siente ofendida. O sea, ¿por qué se siente ofendida? Entonces la que tiene que ir al psicólogo es la persona cisgénero, claro, no la persona trans, ¿no? Que se espanta. ¿Por qué no se espantan? También eso es algo. Este es un buen punto para preguntarnos y ahora sí que inspeccionarnos nosotros mismos. ¿Por qué me da miedo el de enfrente? Que es uno de los principales causas. Dicen que los motores principales de la discriminación es la estigmatización y el prejuicio. La ignorancia, ¿no? ¿Por qué le tengo miedo a algo que no conozco? Claro. ¿Y por qué no me doy la oportunidad de conocerlo? O simplemente, pues no lo conozco, pero tampoco me enfrento, lo violento y bueno, y quiero que desaparezca. Pues no, así no funciona. Claro. Vamos a terminar, Miroslava. Sí. Te quiero agradecer. Bueno, habría que hacer capítulo 2. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias a ti, y los esperamos ahí en Y Tú También Discriminas. También. ¿Los miércoles? Los miércoles a la 1, pero si no pueden ver todos los programas grabados en Facebook. En Radio Yus Interactiva, ¿no? Exacto, y en iVoox y Spotify buscan Y Tú También Discriminas, y ahí están todos los podcasts. Muy bien, pues un placer, queridos amigos, esto ha sido todo, esto es Hablemos Derecho, los esperamos el próximo jueves, va a venir un miembro del tribunal, y los invitamos a que vean y compartan nuestras transmisiones. Me están haciendo señas aquí, pero no entiendo qué es lo que me quieren decir, pero les quiero agradecer infinitamente el apoyo y que pues compartan estas transmisiones. Quiero decirles también y agradecerles sus felicitaciones por el 15 aniversario del Programa Nacional de Asistencia Jurídica. Tengo una primicia, que vamos a hacer un evento conjuntamente con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Les confirmo la fecha, pero me parece que es el 9 de octubre a las 11 de la mañana. En el propio tribunal vamos a entregar reconocimientos, va a estar padrísimo, y bueno, manténganse al pendiente, va a estar increíble. Esto ha sido todo, amigos, nos vemos la próxima y que tengan un excelente día.
Thank you.